Hola, saludos como siempre. Quiero seguir con el tema de la autoridad. En la última plática vimos de que la Biblia en Romanos 13 nos informa de que toda autoridad es dada por Dios. O sea que no hay autoridad que no tenga su origen en Dios, que es la autoridad máxima. Ahora, y también vimos de que realmente cuando nosotros no aceptamos y no respetamos la autoridad que es puesta por Dios, sea en el área civil, sea en donde se encuentre nuestra vida, que nosotros realmente resistimos a Dios mismo porque Dios ha dado esta autoridad. Hasta aquí es lo que es el principio que Dios ha dejado para nuestro beneficio y mientras tanto la relación entre la autoridad y los que están bajo la autoridad está buena y de confianza, no hay problema. Pero, por supuesto, sabemos todos, y como algunos me han incluso preguntado, si viven en un país donde hay un gobierno malo, un gobierno que hace cosas injustas o tal vez cosas peores, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el papel de los cristianos? ¿Se debe obedecer a un gobierno tal o qué se debe hacer? Porque la pregunta que surge tanto a nivel espiritual en la iglesia como en el área civil, en el área educativo, donde hay autoridades en los diferentes niveles, la pregunta es si alguien se tiene que someter incondicionalmente a la autoridad que está enfrente. Y podría ser nuestros padres, esposo, pastor, maestro, profesor, algún capitán militar, un entrenador en el deporte, no importa, el jefe en el trabajo. Se tiene que someter un cristiano siempre incondicionalmente a la autoridad que esté en su vida. Esa es la pregunta. Y yo creo que la palabra de Dios en su totalidad revela unos principios que nos pueden ayudar a manejar estas situaciones, que no voy a dejar una duda que esas son situaciones difíciles y no tan fáciles de manejar. Pero yo pienso que la palabra de Dios nos da tres pautas a las cuales podemos más o menos orientarnos. Yo pienso que siempre obedezco a menos que me pidan pecar, sería una alternativa de manejar la relación con una autoridad que no está tan el 100% correcta. La segunda opción sería siempre obedezco a menos que se me pida algo que viola un principio bíblico. Entonces aquí se nota de que puede haber un punto en que uno no obedece a la autoridad, en caso de, como ya vimos, pecado, en caso de que nos pidan violar principios bíblicos que para nosotros son santos. Y en tercer lugar, la Biblia revela que puedo tener la actitud siempre obedezco a menos que se quiera algo de mí que vaya en contra de mi conciencia, presuponiendo de que mi conciencia está sometida al Espíritu Santo. El último punto de la conciencia tiene que ver con el hecho de que cristianos pueden tener diferentes expresiones de conciencia. Hay cristianos en Latinoamérica que al tomarse una cerveza su conciencia reacciona muy fuerte y es imposible. Viviendo en Europa, donde tomar una cerveza o un vaso de vino es algo completamente normal y cultural aceptado, allá los cristianos no, como decimos en Guatemala, no se tientan el alma con eso. Y esas diferencias de conciencia se tienen que respetar y no estamos hablando de que hay un bien y un mal absoluto y por eso la conciencia es algo personal. Y entonces si una autoridad me pide algo a mí que va en contra de mi conciencia, no estoy obligado a obedecer. Ahora, el problema es que cuando la autoridad me pide algo, entonces la autoridad está esperando una reacción o una acción mía. Entonces aquí tenemos tres ejemplos bien interesantes en el libro de Daniel, muy conocidos en Daniel capítulo 1, 3 y 6.
vemos de que Daniel y sus compañeros judíos tenían conflictos con la autoridad que en aquel tiempo tenía. En el capítulo 1, la historia nos cuenta de que estos jóvenes de Israel se les pidió comer comida y beber cosas que iban contra de su conciencia. Entonces la idea, el conflicto era que la autoridad de ellos, el eunuco que estaba encargado de desarrollar a estos jóvenes con tal de que se presentaran delante del rey como siervos y servidores, esta autoridad tenía la presión de producir jóvenes saludables. Y según él, lo mejor sería dándoles la mejor comida que según aquel tiempo era la comida del rey. Pero para los judíos, sabemos que la ley de Moisés tenían diferentes cosas que ellos no estaban permitidos comer, como carne de cerdo y otras cosas. Entonces, ¿cómo resolver un conflicto? La autoridad pide algo, la autoridad persigue una meta, pero yo digo que no puedo obedecer exactamente lo que me pide la autoridad. En el caso de los jóvenes, se dio el caso de que se presentó a la autoridad una alternativa creativa de tal manera de que las dos cosas pudieran ser logradas. Una, la meta de la autoridad de presentar jóvenes saludables, y la otra era de que ellos podían guardar su conciencia ante la ley. Entonces la sugerencia era de que hagamos la prueba y por 10 días nos dan verduras y agua, y después de 10 días tú nos examinas y nos dices si nos vemos bien, seguimos con la dieta normal nuestra judía, y si mal, entonces aceptamos la comida del rey. Y resultó de que Dios honró el esfuerzo y la alternativa que presentaron los jóvenes, y que después de 10 días se vieron mejores que los demás candidatos de siervos del rey, y en el eunuco, la autoridad delegada inmediata para los jóvenes, dijo: está bien, sigan comiendo su dieta porque se ven muy bien. Aquí entonces se resolvió un conflicto con la autoridad, presentando una alternativa creativa que iba a satisfacer tanto lo que pedía y deseaba la autoridad como los que se tenían que someter a ellos. Ahora, en los otros casos, en el libro de Daniel, no había alternativa. No había alternativa porque allá se les pidió algo que no había una alternativa. En el capítulo 3, la petición de la autoridad el mandamiento de la autoridad era inclinarse delante de un ídolo, y los muchachos judíos dijeron: esto sí no lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, se tiene que enfrentar la consecuencia, cual sea que venga de parte de la autoridad por la desobediencia nuestra. Y sabemos la historia maravillosa que por honrar a Dios y por honrar a su conciencia y por estar dispuesto a sufrir las consecuencias del caso, ellos fueron salvados. Pero la actitud de ellos la leímos en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: servimos diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, y esa es la cosa interesante, si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, conocemos la historia, fueron tirados al horno y realmente Dios los salvó sobrenaturalmente. Para estos casos realmente sirve un versículo que a veces está un poco mal usado, de Hechos 5:29, donde dice que es necesario obedecer a Dios antes a los hombres. Este versículo a veces se estira, pero realmente se refiere a casos de la autoridad me quiere violar mi conciencia, quiere
me pide algo que no puedo dejar de hacer, como en el caso de los apóstoles de predicar la palabra, y preferimos sufrir las consecuencias de parte de los hombres. Pero si la autoridad, una autoridad mala, por ejemplo, un gobierno malo que está actuando mal en muchas cosas, pero si un gobierno malo nos está pidiendo algo que no viola nuestra conciencia, deberíamos obedecer, porque todavía este gobierno es puesto como autoridad de parte de Dios. En el caso de Daniel capítulo 6, la autoridad exigió que dejara de orar. Aquí tampoco había alternativa creativa y Daniel dijo, lo siento, si me quieren quitar eso, mejor me voy a la cueva de los leones, y otra vez hubo una salvación sobrenatural. Tenemos que entender lo siguiente: en los casos de los amigos de Daniel y de Daniel, Dios honró su actitud de resistir a la autoridad, de desobedecer, y les sacó sobrenaturalmente de esta situación, dando también un testimonio a la autoridad de aquellos. Pero va a haber casos en que, en el caso de mártires, en la Edad Media hubo mucho de eso, donde se pedía a cristianos que negaran su fe, y por supuesto que no lo hicieron, y no hubo salvación. Las dos cosas son honorables delante de los ojos de Dios. Lo importante es saber cuándo yo puedo desobedecer la autoridad y cuándo yo puedo prácticamente buscar una solución junto con la autoridad para que los dos lados sean satisfechos. Eso es, creo yo, sabiduría. Sabemos, por ejemplo, de que Jesús y los judíos en su tiempo vivían en un tiempo ocupado por romanos. Los romanos habían invadido Palestina, se habían agarrado el poder en sus manos, y el César no era una persona muy moral. El César de los tiempos de Jesús no era una persona 100% éticamente correcto, incluso hacían cosas increíblemente malas y crueles. Mas, sin embargo, al ser confrontado con la autoridad del César, Jesús le dice a los fariseos que le querían probar: dad pues al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere decir qué? Quiere decir que hasta Jesús reconoció el derecho de la autoridad del César de exigir impuestos, aunque su vida no era el 100% una vida santa, que podríamos decir nosotros. Entonces, vemos aquí de que estas son cosas importantes. La autoridad, si nos pide cosas incorrectas, tenemos que ver cómo reaccionamos. Desobedecemos, sufriendo las consecuencias, buscamos una alternativa creativa, hay que ver cómo se hace. Pero nunca debemos partir de la idea errónea de pensar de que solamente porque una autoridad cometa un error, incluso si una autoridad vive una vida inmoral, que por eso tenemos el derecho de desobedecer a esta autoridad si nos está pidiendo algo que no viola la conciencia, que no nos haga pecar, sino algo que está en el margen de la autoridad que nos es dada. Incluso Jesús, hablando de la autoridad religiosa de su tiempo, hablando de los fariseos, Jesús en Mateo 23 dice algo muy interesante. Él dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Quiere decir, Jesús confirma la autoridad espiritual de estos líderes religiosos de Israel en su tiempo, donde realmente están pidiendo a la gente las cosas que son correctas que se les pida, y donde exigen sumisión, donde la exigencia de sumisión es justificada. Pero Jesús lo que dijo al mismo tiempo es que no estén copiando su manera hipócrita de ser. No vivan como ellos viven, sino que en lo que les dicen la verdad, obedezcan, pero no copien su estilo de vida religiosa hipócrita.
Y aquí podemos ver que la autoridad sigue siendo autoridad a pesar de que pueda cometer errores. En la vida práctica, voy a usar un ejemplo nada más para ver cómo se traduce estos principios al nivel cotidiano. Por ejemplo, en mi tiempo de pastor en diferentes iglesias, siempre ha habido casos de que hay hermanas que tienen esposos que no son creyentes y a veces los esposos prohíben a la esposa la participación en la vida de la iglesia. Quiere decir que les prohíben ir a las reuniones de la iglesia o participar en grupos pequeños o otras actividades de la iglesia. Entonces, en el caso así, si un esposo no creyente prohíbe a una cristiana la participación en la vida de la iglesia, ¿cómo puede reaccionar la hermana? Pues tiene tres opciones. Ella podría obedecer a su esposo y dejar todo en las manos de Dios, y porque Dios conoce su corazón y la va a ayudar. Esa es una opción. La segunda podría que ella habla con su esposo, le explica realmente lo que tiene en su corazón y de que cuánto le da la vida de la iglesia y cómo le ayuda en la vida positivamente, y que le haga entender que a ella le sirve mucho y que busquen alternativas para que él no se sienta agobiado ni amenazado, pero ella también al mismo tiempo pueda recibir lo que siente que necesita recibir, con tal de que no se tenga que romper la familia. Eso sería buscar alternativas de que tal vez le va a permitir ir a la iglesia una vez al mes o algo así. Pero hablar es importante. Pero también es importante que la hermana respete a su esposo. Incluso en 1 Pedro 3, del 1 al 7, leemos de que las hermanas cristianas deberían ganar a sus esposos todavía no creyentes por medio de su comportamiento, por medio de su manera de ser, sin palabras, dice. Así que por favor, no estemos predicando a los inconversos dentro del matrimonio. No tiene mucho sentido. La tercera opción que tiene una hermana así es que ella decide desobedecer a su esposo y se va a las reuniones de la iglesia y aguanta las consecuencias del caso, que podría ser la desintegración de su hogar, el divorcio y cosas. Lo que necesito decir aquí es lo siguiente: nosotros somos libres para tomar este tipo de decisiones. Y no hay un correcto y un incorrecto en un caso así. Son casos individuales y depende de la relación de la hermana con Dios, depende de muchos factores, pero se debe tomar una decisión y con esta decisión se debe tener una buena conciencia. Entonces vemos que los conflictos con autoridad van a haber, y la Biblia nos aconseja de que debemos buscar salidas con tal de guardar nuestra conciencia y con tal de que el nombre de Dios y la palabra de Dios no sea deshonrada. Porque si nosotros desobedecemos donde deberíamos obedecer, eso no trae honra a Dios. Pero si buscamos maneras de vivir juntos en confianza con la autoridad, entonces eso será honrado por Dios, y eso es lo que realmente queremos. Dios les bendiga, un feliz fin de semana les deseo desde Alemania.